El ángel Miguel se ha enfrentado a Satanás en dos memorables ocasiones. En la primera, toma la forma de un guerrero celestial para defender el cuerpo de Moisés, como se narra en las antiguas escrituras de la Biblia. Miguel no es un ángel cualquiera, junto a Gabriel, se alza como uno de los arcángeles más venerados. Ostenta un papel crucial en las legiones divinas de Dios, siendo una pieza clave en el tablero cósmico del bien contra el mal. Sus hazañas y responsabilidades son tema de intenso debate y fascinación entre académicos y fieles por igual. A pesar de su prominencia en los relatos celestiales, un velo de misterio envuelve a Miguel, ocultando las profundidades de su verdadero rol y su lugar en el orden divino. ¿Qué maravillas ha logrado en nombre del Altísimo? ¿Qué deberes sagrados le han sido confiados? ¿Y cómo se posiciona en la jerarquía celestial entre los demás seres de luz y oscuridad? El nombre Miguel, que viene del hebreo, se traduce como quien es como Dios. Muchos padres eligen este nombre para sus hijos, sin importar sus creencias, sin realmente comprender su profundo significado. El profeta Daniel nos introduce a Miguel en el libro de Daniel 10, versículo 3, describiendo una escena donde Miguel interviene en un conflicto celestial que duró 21 días, ayudando contra el príncipe del reino de Persia. Este episodio destaca que Miguel frecuentemente se halla en medio de batallas espirituales. Por su papel constante en estos conflictos, se podría decir que lleva el título no oficial de general. La expresión uno de los principales príncipes nos hace pensar que Miguel no está solo en su estatus angelical, aunque los textos sagrados no nos revelan a otros arcángeles por nombre. En Judas 9 se menciona un misterioso evento donde Miguel confronta a Satanás por el cuerpo de Moisés, un relato que añade capas de misterio a su figura, pues los detalles de este enfrentamiento quedan fuera de nuestra vista. El libro de Judas, en su versículo 9, revela una historia que no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia, capturando nuestra curiosidad. Aquí se describe cómo el arcángel Miguel entró en conflicto con Satanás por el cuerpo de Moisés, dejándonos maravillados sobre los detalles de este enfrentamiento y su significado más profundo. Es en este pasaje donde se nos dice que Miguel es un arcángel, término griego que se traduce como el principal entre los ángeles o el mensajero supremo. Uno se pregunta cómo Judas llegó a conocer tales eventos, tal vez a través de relatos transmitidos de generación en generación. La razón del desacuerdo entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés es un enigma. Se teoriza que Satanás quería revelar el lugar de descanso de Moisés para erigir un santuario, lo que podría haber llevado al pueblo de Israel a idolatrar sus restos. Miguel, actuando como guardián celestial, se aseguró de protegerlos de caer en tal transgresión, manteniendo el sitio de sepultura un secreto. La partida de Moisés de este mundo está cubierta de misterio. La mención de su nombre evoca distintas visiones y sentimientos. Según la tradición, Moisés murió a la edad de 120 años. Lo asombroso de su muerte no es solo su longevidad, sino que hasta sus últimos momentos, su vigor físico y mental se mantuvo intacto. Su vista no se debilitó ni su fuerza menguó, como si el paso de los años no tuviera dominio sobre él. Moisés, sin duda, fue una figura excepcional. Es probable que la confrontación entre Satanás y el ángel Miguel tuviera lugar fuera de la tierra prometida, específicamente en el monte Pisgah. La narrativa bíblica nos cuenta que a Moisés se le negó la entrada a la tierra prometida debido a un acto de desobediencia cerca de las aguas de Meribá. A pesar de haber liderado a los israelitas hasta las puertas de Canaán, solo pudo observar la tierra desde lejos, sin la posibilidad de entrar en ella. Al final de sus días, Dios le brindó a Moisés la oportunidad de ver la tierra de Canaán, la razón por la que había salido de Egipto. Para ello, Moisés ascendió al monte Nebo, situado en las llanuras de Moab, y desde la cima del Pisgah, contempló la vastedad de la tierra prometida. Desde esa privilegiada posición, Moisés pudo admirar la tierra en toda su magnificencia. Elevándose a 4.500 pies de altura, la cumbre del monte Pisgah domina majestuosamente el entorno, presentándose como un gigante imponente. La grandiosidad de esta formación natural,
que se alza casi una milla sobre el terreno circundante, es algo difícil de captar en toda su magnitud. Uno puede apenas empezar a imaginar la fortaleza física y la determinación mental requeridas para alcanzar la cima de tal montaña, más aún considerando que Moisés había llegado a la venerable edad de 120 años. Esta gesta inspira un profundo respeto y admiración en quien conozca el relato de semejante proeza. Para Moisés, no había un camino fácil, aunque, en realidad, no necesitaba de uno. Si te preguntas sobre el estado de ánimo con el que realizó esta ascensión, aquí te lo revelo, era plenamente consciente de que iba a dejar este mundo, pues Dios se lo había anunciado, y ya había designado a Josué como su sucesor antes de su partida. Y así, Moisés estaba listo para regresar al hogar eterno. Moisés fue, asombrosamente, la única persona en la Biblia a quien Dios mismo dio sepultura. ¿Era esto un dato conocido por ti? Posteriormente, el Señor ocultó su tumba. En este misterioso escenario es donde nos encontramos con el ángel Miguel y Satanás, listos para su confrontación. Lo esencial aquí es lo siguiente: aunque Miguel es un arcángel, un ser de elevada posición y elegido entre los celestiales, no descendió a conductas despectivas o condenables hacia el soberano de los dominios infernales. En su lugar, depositó cualquier acto de censura en manos de Dios, reconociendo así la autoridad suprema y el dominio absoluto del Todopoderoso sobre toda la creación. En la Biblia, la mayoría de los ángeles son retratados simplemente como mensajeros. Sin embargo, Miguel se distingue en 3 textos sagrados por su actitud combativa, su resistencia o su confrontación directa contra las fuerzas del mal y sus gobernantes. El tono de esta admonición se hace eco en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 2, donde el Señor mismo reprende a Satanás por sus acusaciones contra Josué, el sumo sacerdote. A pesar de su inmenso poder, Miguel se somete completamente ante el Señor. Los ángeles justos siguen una jerarquía y obedecen la autoridad establecida. La sumisión de Miguel, siendo él un arcángel tan poderoso, resalta como algo aún más admirable. Esto nos muestra que la sumisión no busca restar fuerza, propósito o valor a una persona. Incluso Miguel, el arcángel, no enfrentó al adversario por su propia cuenta, sino que actuó en representación del Señor. Miguel ve su función y su estatus con gran respeto. Recordemos que Lucifer fue creado como el ser más sublime, enseñándonos que tanto tú como yo debemos aprender la importancia de la humildad, incluso ante Dios. A muchos cristianos aún les falta aprender a someterse ante la voluntad divina. Tú y yo, amigo mío, somos simplemente criaturas, Él es el Creador. ¿Con qué derecho cuestionamos sus actos? Entiendo, todos enfrentamos dudas, pero es fundamental reconocer que Dios no es solo nuestro Creador, sino también nuestro Redentor, quien vela por nosotros. Nuestro Dios es supremo, santo y sublime. Es un Dios justo y perfecto. Él es infalible, nunca comete errores ni falla en sus acciones. Todo lo que hace es justo y correcto. Así, tú y yo podemos depositar nuestra confianza en Él, pero la pregunta es, ¿realmente lo hacemos? ¿Reconocemos plenamente su autoridad? ¿Valoramos de verdad su esencia? Cuando llegue el momento de rendir cuentas, el Señor Jesucristo dirá: me llamaban, Señor, Señor, pero no siguieron mis instrucciones, cada uno tomó su propio camino y actuó según lo que le parecía correcto. Esta actitud refleja la condición humana. Entonces, me pregunto, ¿cómo estás tú? ¿En qué punto me encuentro yo en este día? Miguel, el arcángel, nos ofrece un modelo a seguir en este conflicto en particular. En este enfrentamiento no participaba nadie menos que Satanás, también conocido como Lucifer, cuyo nombre se menciona en Isaías 14. Lucifer, de origen latino, se traduce como portador de luz y en hebreo se interpreta como estrella de la mañana. En todos los idiomas, Lucifer se describe como un ser de gran esplendor, radiante y majestuoso. Ocupaba una posición elevada entre los ángeles de los ejércitos celestiales de Dios, al nivel de Miguel y Gabriel.
Pero llegó un momento en que Lucifer cometió un error catastrófico, se rebeló contra Dios. En Lucas 10:18, Jesús revela a sus discípulos: vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. En medio de sus enseñanzas, Jesús compartió una poderosa visión de algo que él mismo había presenciado en el reino celestial, un evento que tuvo lugar antes de su nacimiento terrenal como hijo de María. Esta experiencia le sirvió para alertar a sus seguidores sobre los riesgos de dejarse dominar por el orgullo en sus actos y decisiones. La escena que Jesús describe corresponde al veredicto divino sobre un ángel creado conocido como Lucifer. Este ser fue moldeado por la mano de Dios y alguna vez disfrutó de un estatus de elevado honor y distinción en el cielo. Sin embargo, su caída fue el resultado directo de su arrogancia y desobediencia, lo que provocó que perdiera el favor divino y se enfrentara a la cólera del Todopoderoso. Ezequiel 28, 12-15 nos presenta un lamento profético dirigido al rey de Tiro, pero muchos interpretan estas palabras como una referencia velada a Lucifer antes de su caída. El texto dice: Hijo de hombre, canta una elegía por el rey de Tiro, y dile: así habla el Señor Dios, tú eras el modelo de perfección, colmado de sabiduría y de incomparable hermosura. Habitabas en Edén, el jardín de Dios. Estabas adornado con toda clase de piedras preciosas: el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónix, el jaspe, el lapislázuli, la turquesa y la esmeralda, y el oro formaba parte de tu vestidura. Desde el día de tu creación, todo estaba preparado. Yo te había puesto como el querubín protector, estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las piedras ígneas. Eras perfecto en tus acciones desde el día en que fuiste creado, hasta que la maldad fue hallada en ti. Este pasaje sugiere que Lucifer no solo ocupaba una posición de alta estima ante Dios, adornado con belleza y sabiduría, sino que también estaba asignado a un rol de gran importancia, hasta que su propio orgullo provocó su caída. Lucifer es retratado como el querubín ungido encargado de proteger. Los querubines, con sus alas extendidas, cubrían el lugar más sagrado, envolviendo el propiciatorio con su presencia. Se situaban frente a frente, con sus rostros dirigidos hacia el propiciatorio. La belleza de Lucifer era sin par, pero fue su orgullo el que lo impulsó a desafiar a Dios, aspirando a situarse a su mismo nivel. Poseedor de una autoridad notable sobre una legión de ángeles, Lucifer consiguió desviar a algunos de su fidelidad hacia Dios, arrastrándolos a unirse a su insurrección contra la autoridad divina. Como consecuencia, Dios desterró tanto a Lucifer como a sus seguidores de su presencia celestial. Esta narrativa subraya la astucia y persistencia con las que Lucifer intentó desvincular a los ángeles de Dios y su eventual caída, provocada por su soberbia y rebeldía. Ezequiel 28, 16-19 continúa: debido a la extensión de tus negocios te llenaste de violencia y pecaste, por lo que te arrojé profanado del monte de Dios, y te eliminé, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Tu corazón se enorgulleció a causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría por motivo de tu resplandor. Pero este folclore medieval no refleja con exactitud la imagen que la Biblia nos ofrece. Por ejemplo, en Job 1, Satanás aún tiene acceso al cielo y visita la presencia de Dios. Esto nos lleva directamente a Apocalipsis 12, donde él y sus seguidores inician una guerra celestial, creando un conflicto espiritual de magnitudes cósmicas. A medida que el dragón, Satanás, luchaba, no logró vencer. El arcángel Miguel emerge como el campeón de Dios, el comandante supremo de las fuerzas divinas. ¿Cómo se libra esta batalla? Sabemos que es un conflicto real, pero ¿es material o espiritual? Nuestra lucha contra Satanás y sus demonios es espiritual, librada en el campo de batalla de la verdad, el miedo y la fe. Efesios 6:12 lo explica claramente, diciendo que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso. Esto subraya que, aunque la batalla es real, se combate en un plano espiritual, donde las armas son la fe, la verdad y la resistencia ante el miedo, no la fuerza física o el poder material.
El arcángel Miguel fue el héroe de Dios y el líder máximo de sus ejércitos celestiales. Cuando pensamos en esta batalla, sabemos que es un enfrentamiento de verdad, pero ocurre en el mundo físico o en el espiritual. Nuestra pelea contra Satanás y sus seguidores es en el ámbito espiritual, disputada en las arenas de la verdad, el miedo y la fe. Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, lo pone así: no estamos luchando contra seres humanos, sino contra gobernantes y autoridades del universo de oscuridad, contra fuerzas espirituales malignas en las esferas celestiales. En lo que respecta a los ataques físicos contra los creyentes, Satanás y sus demonios perdieron su poder en la cruz. El poeta Milton, en su famosa obra, nos lleva a imaginar esta contienda. Miguel hizo sonar la trompeta celestial. Su eco llenó el cielo, y los ejércitos leales se lanzaron al combate, cantando alabanzas al Altísimo. Las fuerzas enemigas no se quedaron atrás, igual de temibles se lanzaron a la lucha. Entonces se desató una tormenta de furia y estruendo, como nunca antes se había escuchado en el cielo. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, narra: el gran dragón fue arrojado, la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero, fue lanzado a la tierra, y sus ángeles cayeron con él. Justo después de que Satanás fue vencido, antes de empezar su ataque contra la iglesia, se escuchó una voz fuerte en el cielo anunciando la victoria de Dios y de su gente sobre Satanás, el que los acusaba. Aunque en el versículo 9 se le llama dragón y se identifica como Satanás, en el versículo 10 se le describe como el acusador de los creyentes ante Dios. Satanás habla de quién es, pero acusador se refiere a lo que hace en su batalla contra los fieles. Cuando los creyentes ganaron sobre Satanás, se llenaron de confianza en su triunfo. Aunque Satanás siga señalándolos, su victoria se sostiene en tres pilares: el sacrificio de Jesús, la sangre del Cordero, mantenerse firmes en su fe y lealtad a Jesús, y su compromiso inquebrantable con Cristo. Ser fieles a Cristo es lo que les asegura el éxito en esta lucha espiritual. Así vemos que el gran dragón fue expulsado. A lo largo de este pasaje, a nuestro adversario espiritual se le llama dragón, la serpiente antigua, Satanás y el engañador del mundo entero. Estos nombres lo pintan como cruel, acusador, oponente y maestro del engaño. Se nos cuenta que fue arrojado a la tierra. La Biblia menciona varias derrotas de Satanás y Apocalipsis 12, versículo 9, habla de la segunda de estas caídas. Satanás perdió su lugar en el cielo y fue confinado a la tierra. En 1 Reyes, capítulo 22, versículo 21, leemos: luego, un espíritu se presentó delante del Señor y dijo: yo lo engañaré. Después, Satanás fue de la tierra al encierro en el abismo durante 1000 años. Apocalipsis 20, versículos 1 y 2, narran: vi a un ángel bajar del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Capturó al dragón, la serpiente de antaño, es decir, el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Se nos dice que el que acusaba a nuestros hermanos ante Dios día y noche, fue expulsado. Así terminó la labor de Satanás de acusar, al perder su acceso al cielo. Por esta razón, ahora más que nunca, necesitamos a un intercesor, alguien que abogue por nosotros. Se cuenta que lograron vencerlo gracias al sacrificio de Jesús, la sangre del Cordero, y por mantenerse fieles a su testimonio, sin temer perder la vida en el proceso. Nos encontramos con tres aspectos clave para la victoria de los fieles sobre Satanás. Puede que Satanás erróneamente creyera que tenía alguna posibilidad de ganar. Nuestra propia rebelión contra Dios es incluso más absurda que la de Satanás. Los cielos pueden estar felices por la expulsión del dragón, pero esto representa malas noticias para la tierra y el mar. Él es consciente de que su tiempo se agota y está resuelto a causar tanto daño como pueda en el tiempo que le queda. Su furia se dirige especialmente hacia Israel, el pueblo del cual vino el Mesías. La expulsión de Satanás de su posición privilegiada en el cielo termina con su acceso especial ante Dios.
Es irónico cómo la pérdida de Satanás contrasta con la seguridad que Dios ofrece a sus fieles perseguidos por Satanás. Que Satanás haya sido derrotado en el cielo no elimina el sufrimiento físico en la tierra. Aquí, los fieles siguen enfrentando desafíos, superándolos con su fe inquebrantable en la victoria de Cristo, incluso hasta el punto de dar la vida. La forma principal en que Satanás intenta dañar al pueblo de Dios es mediante la difamación, siendo él quien acusa a los creyentes ante Dios. Sin embargo, los creyentes cuentan con un defensor celestial ante Dios, Jesucristo. Aunque Satanás, el enemigo, busque arruinar al pueblo de Dios, Jesucristo actúa como el pastor que cuida de su rebaño. De aquí surgen varias enseñanzas. Primero, la realidad. La victoria solo se alcanza tras enfrentar desafíos. Toda victoria tiene su precio. No existe el triunfo sin antes haber hecho sacrificios. Lo positivo es que todo esfuerzo caído a los pies de los poderosos será observado y valorado. Tus santuarios se corrompieron por la acumulación de tus maldades y la gravedad de tus faltas. Tu comercio injusto provocó que un fuego surgiera de dentro de ti, consumiéndote y convirtiéndote en ceniza sobre la tierra ante la mirada de todos los que te observaban. Todos los que te conocían entre las naciones y pueblos están ahora consternados ante tu destino. Te enfrentas a un final desolador y terrorífico, desapareciendo para siempre. En algunas versiones de la Biblia se utiliza el término comercio para hablar de alguien que se dedica a esparcir rumores o chismes, a menudo llamado chismoso o difamador. Este concepto aparece en varios textos bíblicos, incluyendo Levítico, Proverbios y Jeremías. De hecho, esta figura es como un comerciante que no solo vende productos, sino también información perjudicial sobre otros, causando daño y discordia entre la gente. Es crucial comprender la influencia negativa de tales actos y procurar evitarlos. Esto refleja precisamente el comportamiento de Lucifer. Se movía entre los ángeles creados, fomentando una rebelión contra Dios. No tuvo que cambiar su estrategia, tanto en el cielo como en la tierra, porque sigue siendo efectiva. Su rebelión no fue un acto impulsivo ni se desarrolló en poco tiempo. No podemos determinar cuánto tiempo llevó a Lucifer gestar su levantamiento, pero fue suficiente para organizar cuidadosamente una insurrección contra Dios y persuadir a una tercera parte de los ángeles para que se unieran a su causa. Lucifer se llenó de soberbia debido a su hermosura, lo que llevó a su expulsión del monte sagrado de Dios. Es crucial reconocer que el primer pecado en la historia del universo no fue el asesinato ni el adulterio, sino el orgullo. Este orgullo fue el desencadenante de la rebelión y surge irónicamente de las bendiciones que el mismo Dios había otorgado. Dios le había concedido a Lucifer su fuerza, autoridad, belleza y sabiduría, todos estos eran regalos divinos. Isaías 14, 11-15 nos relata: tu pompa ha sido llevada al Seol, junto con el sonido de tus liras, debajo de ti se extienden los gusanos, y los gusanos son tu cobija. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero del alba, hijo de la aurora? Has sido arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú pensabas en tu corazón: ascenderé al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la congregación en los extremos del norte, ascenderé sobre las alturas de las nubes, me haré igual al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a los más profundos abismos. No entendemos el motivo de Satanás para desear el cuerpo de Moisés, pero lo que sí sabemos es que cualquier plan que tuviera era con malas intenciones. Incluso sus demonios, al ser expulsados de un hombre, provocaron que una manada de cerdos se precipitara a su muerte. Entre más conocemos sobre la táctica de un adversario, mejor podemos armarnos y así mantenernos firmes. La Biblia está llena de ejemplos de las maquinaciones de Satanás. Su modus operandi es robar, matar y destruir. Aunque estas acciones pueden no parecer refinadas, Satanás tiene la capacidad de hacer que incluso robar, matar y destruir se vean como actos sutiles.
Siguiendo la narración, Miguel se pone de pie en defensa de Moisés y, con la pasión de un espíritu valiente y justo, confronta a Satanás diciéndole, que el Señor te reprenda. Durante el conflicto celestial, Miguel combate contra el dragón y sus ángeles rebeldes. Juan describe este enfrentamiento entre Satanás y el arcángel Miguel en el libro del Apocalipsis. Este libro se distingue de los demás del Nuevo Testamento por su contenido único. No solo se dirigía a la iglesia del primer siglo para la cual fue escrito originalmente, sino que también entrega un mensaje para la iglesia a través de las diferentes épocas, especialmente para aquellos que estén presentes en los últimos días y sean testigos de la segunda venida de Cristo. El apóstol Juan dejó un legado con un libro distintivo, que se suma a su contribución al Nuevo Testamento. Este texto, escrito al final de su vida, fue el último que produjo. El libro del Apocalipsis trata sobre un conflicto cósmico. Como en cualquier competencia, para que haya un ganador, debe existir un enfrentamiento. Apocalipsis 12 relata el choque definitivo entre las fuerzas del bien y del mal. Las fuerzas celestiales, lideradas por el arcángel Miguel, combaten contra el dragón y sus secuaces. Al final, el bien se impone. Apocalipsis 12, 7-8 narra, entonces se desató una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no fueron fuertes, y no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este conflicto celeste marcó un punto de inflexión. Durante la mitad de la gran tribulación, Dios decidirá el destino de Satanás. La batalla comenzará en los cielos, extendiéndose después a la tierra. Como resultado de este enfrentamiento, a Satanás se le prohibirá el acceso al cielo. Aunque comúnmente se le imagine en dibujos animados vestido de rojo, con un tridente y una cola afilada, en realidad, aunque su destino final sea el infierno, actualmente no se encuentra allí.